Imagínate que Dios tuviera en el cielo una contestadora que dijera algo así como cuando tú hicieras una oración y escucharas una contestadora que te dice: gracias por llamar al cielo. Por favor, seleccione la opción deseada. For English, press 1. Para peticiones, presione 2. Para dirección, presione 3. Para acción de gracias, presione 4. Para saber la respuesta a por qué me sucede esto a mí, presione 5. Para reservaciones, presione Juan 3:16. Nuestras oficinas están cerradas en este momento. Si necesitas ayuda urgente, consulta a tu pastor local. Imagínate que así Dios tuviera una contestadora. Gracias a Dios que Él dice su palabra que podemos acercarnos con toda confianza. Con toda confianza. Una vez escuché, y todos los que escucharon Alfa, o todos los que vieron los videos de Alfa, recuerdan que un soldado tenía un gran problema, tenía un gran problema y decía: es que no puedo ir a la guerra en Estados Unidos. Y entonces estaba llorando y dijo: voy a ir y voy a hablar con el presidente. Y pues no lo dejaron pasar, ¿verdad? Quiso pasar a la Casa Blanca y no lo dejaron pasar en la Casa Blanca. Y entonces se puso a llorar ahí en un parque cercano. Y llegó un niño y lo vio que estaba llorando y le dijo: ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás llorando? ¿Te puedo ayudar? Un niño de 7, 8 años. Y le dijo el soldado: lo que pasa es que tengo esta situación en mi casa y no puedo ir a la guerra por esta situación. Y yo quise hablar con el presidente, pero no me dejaron pasar, no puedo yo hablar con él. Me dice: no te preocupes, mira, vente, yo te voy a llevar con el presidente. Y lo tomó de la mano y el soldado pues dijo: a ver qué pasa, no pierdo nada. Y entonces siguió con el niño se fue por la parte de atrás. De repente le abrieron los soldados que estaban ahí custodiando en la parte trasera. Se siguió, llegó hasta donde estaba una oficina muy importante, abrió la puerta y enfrente estaba el presidente en su, imagínenselo, en su escritorio. Había unas personas con él platicando y de repente le dice: hola, ¿cómo estás, hijo? Bien, papi, lo que pasa es que te traje a este soldado que quiere hablar contigo. Y ya el soldado le pudo expresar, ¿verdad? ¿Por qué este niño pudo entrar tan fácilmente? Porque era su hijo. ¿Sabes? Tú y yo acabamos de cantar: yo soy quien dices que soy. Yo soy escogido, yo soy perdonado, decíamos, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gracias a Dios somos sus hijos y por eso podemos entrar con toda confianza. Y mira, estos temas de los que hemos estado platicando, la razón por la que hemos estado hablando sobre estos temas es porque quiero que tú y yo podamos tener toda la confianza, la plena confianza de entrar delante de nuestro Padre Celestial y poder platicar con Él y poderle decir: papá, y poder hablar con esa confianza. Pero no solamente hablar, porque quizá tú eres bueno para hablar y decirle y ya, sino que también lo puedas escuchar. De eso se ha tratado estos temas, ¿verdad? Que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque si hay una relación entre padre e hijo, lo normal es que tú hables, pero también lo normal es que Él te hable a ti y que Él te diga: sí, hijo, o te diga: no, hijo, eso no, o te diga: sí, hijo, pero todavía no es el tiempo, no te preocupes, o te dé dirección. Por eso el tema del día de hoy, y otra vez quiero poner el cronómetro, pero créanme que no sé, se trabó esta cosa. Pero bueno, el tema del día de hoy se llama: ¿cómo recibir dirección de Dios? ¿Cómo recibir dirección de Dios? Necesito saber qué hacer con esta situación. Tengo que tomar esta decisión que es tan importante en mi vida y no sé qué hacer. ¿Cómo puedo recibir la dirección de Dios? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada vimos 6 formas en las cuales Dios nos habla, ¿verdad? Decíamos que Dios nos habla a través de su palabra, por supuesto, de la Biblia, a través de los siervos de Dios, a través de amigos que tú tienes, familiares, impresiones que Dios pone dentro de tu corazón y tú dices:
sí, Dios, ¿verdad? O sea, sabes que Dios te está hablando, una impresión dentro de ti, o a través del dolor, alguna situación complicada que estés atravesando, o a través del silencio. Dios nos habla de diferentes formas. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en esas impresiones que Dios habla a nosotros. ¿Cómo prepararnos para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder escuchar la voz de Dios? Y hoy vamos a ver un pasaje que podemos encontrar en un libro que quizá alguno no sabía que existía en la Biblia, que se llama Habacuc. Hay un libro que se llama Habacuc, y Habacuc tiene 3 capítulos. Habacuc es parte de los profetas menores, y en el capítulo 1 Habacuc le hace varias preguntas a Dios. Él tiene varias preguntas. En el capítulo 2 Dios, más bien Habacuc se prepara, hace 6 acciones, lleva a cabo 6 acciones para prepararse para escuchar la respuesta de Dios. Y en el capítulo 3 vemos cómo Dios le responde a Habacuc, que es lo que queremos, ¿verdad? Que Dios nos responda. ¿Cómo podemos entonces escuchar y prepararnos para poder escuchar la voz de Dios, para poder recibir dirección de parte de Dios? ¿Con quién me voy a casar? Para los que no se han casado, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios esta persona para mí? Dios quiere que yo me dedique a esta actividad. Quiere Dios que comience este negocio. Está bien que me relacione con esta persona, que haga negocios con esta persona. Está bien este trabajo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Cómo los tengo que educar? Etcétera, ¿verdad? Diferentes situaciones que nosotros podemos estarle preguntando a Dios. ¿Qué debo hacer? Y bueno, vamos a ver lo que dice Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2 del 1 al 3. Pon mucha atención porque Dios quiere hablarte el día de hoy. Dice: estaré atento, di conmigo, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta me da, qué respuesta da a mis quejas. ¿Cuántos se han quejado con Dios? ¿Verdad que sí? Si somos humanos, nos quejamos y Dios no se molesta de que te quejes, ¿verdad? Dice: el Señor me contestó. Mira qué interesante, el Señor le contestó. Y eso es lo que quiero, que también el Señor te conteste. Y sabes, como lo dijimos desde un principio, Dios te habla y Dios te ha contestado. El problema es que quizá hay mucho ruido, hay muchas cosas que te están estorbando para poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas redes sociales, hay muchas distracciones en nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, que no nos permiten escuchar lo que Dios te quiere decir. Y quizá te estás perdiendo el día de hoy lo que Dios quiere decir a tu vida, ¿verdad? Y por eso dice: el Señor me contestó. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? No dejará de cumplirse. Dice: tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento preciso. Llegará en el momento preciso. Va a llegar, Dios te va a contestar. En el tiempo de Dios, Dios te va a contestar. Y bueno, vamos a ver entonces estos 6 pasos para recibir la dirección de Dios. El primero es querer escuchar a Dios. Si tú quieres escuchar a Dios, lo primero es que tienes que realmente debes querer escuchar la voz de Dios, que sea algo que estés anhelando, que hayas decidido, ¿verdad? Por eso comienza este versículo. En el versículo 1 dice: estaré atento y vigilante. ¿Por qué? Porque es una decisión. Tú decides si escuchas a Dios o te distraes con otro tipo de situaciones, ¿verdad? Nunca vas a escuchar a Dios a menos que realmente lo quieras escuchar. Y el ejemplo clásico es el rey David. El rey David, vemos en el Salmo 119 versículo 10, que dice, fíjate cómo dice: con todo mi corazón te he buscado. Cuando estás buscando algo, no sé si te ha pasado que de repente necesitas algo, ¿verdad? Urgente, y lo estás buscando con todas tus fuerzas. ¿Dónde está, verdad? Eso que necesito, con todo mi corazón te he buscado. Dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos.
con todo mi corazón. Cuando tú buscas así a Dios y le dices: Dios, respóndeme. Dios, quiero saber cuál es tu voluntad. Quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga al respecto. ¿Sabes? Cuando tienes ese deseo, por supuesto que Dios te va a responder. Dios te va a responder. El versículo 60 dice: me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Sigue diciendo el rey David. O sea, no solamente quiero saber cuál es tu voluntad, sino Dios, cuando ya sé tu voluntad, la llevo a cabo. No solamente quiero saber qué quieres tú que yo haga, sino cuando yo ya sé lo que tengo que hacer, con mucho gusto lo llevo a cabo. Mira, cuando tú has decidido hacer la voluntad de Dios, Dios te va a hablar. Cuando tú le dices: mira, Dios, lo que tú quieras, lo que tú me digas, de una vez te digo que sí. No importa lo que tú quieras, aunque no me guste, Señor. ¿Has tenido situaciones de ese tipo que le has tenido que preguntar a Dios: mira, Dios, tú sabes lo que yo quiero. Te lo he dicho y te lo he pedido y te lo he vuelto a pedir y pedir y pedir y pedir. Pero Dios, tú sabes lo que es mejor para mí. Dios, por favor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Lo que tú quieras, Señor, como tú quieras. Tú dime y yo lo voy a hacer. Mira, hay una canción que me gusta mucho de Koalo Zamorano que dice: digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, lo que tú quieras, ¿verdad? Digo sí, Señor. ¿Sabes? Cuando tienes esa actitud, por supuesto que Dios te va a hablar. Pero cuando dices: bueno, Dios, a ver Dios, mira, esta es mi situación. ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga? Para ver si es bueno, ¿verdad? Para ver si no es mejor lo que yo estoy creyendo que debo hacer. A ver, quiero tu opinión. Si no, pues igual y a veces llegamos a ser tan orgullosos como para decir: a ver, Dios, ¿tú qué quieres? Pero pues yo sé que es por acá, ¿verdad? Por acá es por donde yo creo que es lo mejor. Y somos tan orgullosos como para llegar a pensar que podemos ser más inteligentes que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que todo lo puede, el que no solamente está viendo tu presente, sino está viendo el pasado, el presente, todos los multiversos. Si lo quisieras ver así, ¿qué sucedería si? Y si pasara esto, y si pasara esto, y si pasara lo otro. Dios lo sabe todo. Y aún así nosotros nos atrevemos a decir: bueno, a ver cuál será la voluntad de Dios, y a ver si lo hago. Pero cuando tú dices: Dios, es lógico, Señor, tú eres infinitamente más inteligente que yo, ¿qué quieres tú, Señor? De una vez te digo que sí, Señor, lo que tú quieras. Hay ocasiones que quizá lo que Dios quiere no lo entendemos al momento y decimos: no, Señor, ¿cómo esto me va a ayudar? ¿Cómo esto me va a beneficiar? ¿De qué manera puede ser tu voluntad buena, agradable y perfecta? ¿Dónde está lo agradable? Yo no le veo nada agradable a esto. Menos perfecto, menos bueno. ¿Cómo puede ser esto bueno? Pero ¿cómo es nuestra perspectiva a comparación de la perspectiva de Dios? Nuestra perspectiva es súper limitada. Pero la perspectiva de Dios, como Dios lo ve, es infinitamente más grande. Entonces cuando tú le dices: Dios, mira, no entiendo por qué esta situación, pero lo que tú quieras, quiero hacer tu voluntad. Dime, quiero saber cuál es tu voluntad. Y lo que tú quieras, Señor, yo lo voy a hacer. Aunque no me guste, lo voy a hacer porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo soy un ser humano que no puedo entender, mi mente es muy limitada. Y a veces yo puedo decir: ¿y por qué no me aceptaron en la escuela? ¿Y por qué no me dieron a mí el ascenso? ¿Por qué no se dio este negocio? ¿O por qué no se dio tal cosa? ¿Por qué yo sigo pidiéndole a Dios que me restaure y sigo con esta enfermedad o con esta situación de salud? ¿Por qué? Y hay cosas que a veces no entendemos. Y por eso hay interrogantes en nuestra vida. Pero por eso tenemos que venir delante de Dios y decirle: Dios, lo que tú quieras, tú eres perfecto, tú sabes lo que es mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hechos 13, versículo 22, dice Dios:
Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, ¿por qué Dios dijo esto? ¿David era perfecto? No, David era una persona muy imperfecta. Pero ¿saben cuál era lo que tenía el rey David? David quería escuchar a Dios. David tenía el deseo de saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Más adelante dice: David hará todo lo que yo quiero. David hará todo lo que yo quiero. Otra traducción dice: porque siempre me obedece en todo. Cuando yo le digo algo, Él lo hace. Si yo le digo salta, Él salta. Si yo le digo muévete para acá, deja eso, vive así, lo que sea, lo que yo le diga a David, pelea, haz tal cosa, Él lo hace. David no solamente quería escuchar a Dios, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes esa pasión por escuchar a Dios, sabes, por supuesto que Dios te va a hablar. Por supuesto que Dios te va a decir cuál es su voluntad. ¿Quieres saber, quieres recibir la dirección de Dios? Ten ese deseo, ¿verdad? Entre más anhelas, más Dios te va a hablar. Mira, tú y yo estamos tan cerca de Dios como decidimos estarlo. Tú y yo decidimos qué tan cerca estamos de Dios. Puedes estar muy lejos de Dios. Y sabes, no es porque Dios se haya alejado de ti, es porque tú te has alejado de Dios. Pero tú y yo podemos estar muy cerca de Él, muy cerca, y escuchar su voz, escuchar sus voces, su voluntad, lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que no le eches la culpa a nadie. Nosotros decidimos qué tan cerca podemos estar de Dios. Es nuestra elección. Por eso David dijo en el Salmo 119:20: a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Dios, quiero saber, ¿qué quieres tú para mí el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Quiero caminar conforme a tu voluntad. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:29. Dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios ¿cómo dice? Con todo tu corazón. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué va a pasar? Lo encontrarás. Por supuesto, Dios va a hablar a tu vida. Por supuesto que vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Lo vas a encontrar, lo encontrarás. Entonces, mira, el primer paso para poder recibir dirección de Dios es querer, anhelar escuchar a Dios. El segundo paso es apartarte. Necesitas estar solo en un lugar tranquilo, apartado, para poder escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que dice Habacuc 2:1. Dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Estaré en mi puesto de guardia. No sé si ustedes han visto esas películas donde está el vigía, está en un puesto de guardia, quizás está en la parte de arriba, está solo, no está platicando con el amigo, menos está, ¿cómo se llama esto? Scrolleando. No está scrolleando, ¿verdad? Y por acá un ojo y no pasa nada y ahí se queda. No, ¿qué está haciendo? Vigilando, está viendo. Estaré atento, ¿verdad? Pero está solo, no se está, no hay nada que lo esté distrayendo. Y este es el punto, nos tenemos que apartar. Si quieres escuchar a Dios, necesitas apartarte. Necesitas hacer a un lado todas las distracciones que puede haber para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, yo sé que a veces es complicado apartarte, y más en estos tiempos cuando tenemos tanto que hacer, y el trabajo y los hijos y la casa y tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que llevar a cabo. Pero el día de hoy quiero animarte con una historia de una mujer llamada Susana Wesley. Susana Wesley, ¿saben cuántos hijos tuvo? Tuvo 19 hijos. Tuvo 19 hijos. Ahí sí le ganaron a Catita y a varias, ¿verdad? 19 hijos. 2 de ellos cambiaron la historia del mundo. Uno llamado
Juan Wesley, que fue el fundador de la iglesia metodista, que son cristianos, una denominación cristiana muy importante a nivel mundial, y otro hombre llamado Carlos o Charles Wesley. Él escribió muchos, pero muchos himnos en su tiempo. Estos dos hombres dicen que ellos fueron inspirados por el amor que su mamá tenía hacia Dios. ¿Y cómo le hacía esta mujer que tenía 19 hijos para poder apartarse y poder concentrarse y hablar con Dios y escuchar a Dios? ¿Cómo le hizo esta mujer? Bueno, esta mujer tenía un delantal o tenía un mandil, ¿verdad? Tenía un mandil, y entonces ella, cuando se iba a sentar en su mecedora, se sentaba en la mecedora, y cuando ella se ponía el mandil hacia arriba, sabían todos sus 19 hijos, sabían que ese era su tiempo con Dios. Y cuidadito con que la molestaran, ¿verdad? Porque era el tiempo con Dios. Y no se le iban a ver negras, ¿verdad? Y no solamente negras, rojas, pero las de atrás, ¿verdad? Les iba a ir muy mal. Entonces por eso se portaban bien. Así esta mujer se apartaba, a pesar de que tenía 19 hijos. Mira, cuando tú quieres hacer algo, lo haces. Cuando ponemos infinidad de pretextos, nunca vamos a hacer nada. Pero cuando realmente quieres apartarte y buscar a Dios, mira, no importa dónde estés, te subes a la azotea, te levantas más temprano que todos los demás, te acuestas más tarde que todos los demás, llegas más temprano a la oficina, te pones audífonos, haces algo para apartarte, ¿verdad? Y enfocarte y buscar la dirección de Dios. Claro que sí nos podemos apartar. Tú y yo, todos los que estamos aquí, podemos dedicar tiempo para estar con Dios. Fíjate lo que dice Lucas 5:16, dice: pero Jesús, ¿qué dice? Pero Jesús dice siempre, Lucas 5:16, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Jesús, el Hijo de Dios, Él necesitaba orar, escuchar la voz del Padre. Ahora, Él siendo Dios mismo, necesitaba apartarse. Dice, siempre buscaba un lugar para estar solo. Si Dios mismo necesitaba, el Hijo de Dios necesitaba un tiempo para estar solo, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos estar solos, buscar la voz de Dios. ¿Te has dado cuenta la cantidad de ruido que tenemos a nuestro alrededor? Cuánto ruido emocional, cuánto ruido, cuántos distractores podemos tener ahora con el celular, ¿verdad? El celular, a veces nada más escuchamos que ya sonó y ya que lo queremos agarrar. O si tú, por ejemplo, utilizas tu celular para leer la Biblia, algo que yo te recomiendo, ponle el no molestar, para que en ese momento no te lleguen llamadas, no te lleguen notificaciones y te puedas enfocar. Y si de repente le quieres dar vuelta al Instagram o al TikTok o lo que quieras, quítalos. Si en ese momento no te puedes, vas a caer en la tentación, quítalos de tu celular. Ya luego los vuelves a instalar, ¿verdad? Desinstálalos. Pero busca quitar cualquier cosa que te pueda apartar de leer la palabra, de conectarte con tu Creador, ¿verdad? A lo mejor ponte música. Te puedes poner música que te inspire, que te conecte con Dios. ¿Sabías que Eliseo en una ocasión le pidió a un músico que tocara para poderse conectar con Dios, para que Dios le hablara? Así lo hizo Eliseo. Nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Dios está muy interesado. Mira, un consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Mateo 6:6 dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Cuando quieres conectarte con tu Padre Celestial. Claro que hay oraciones congregacionales que podemos tener en un grupo, que podemos tener en la iglesia, pero cuando estás en tu tiempo especial con Dios, dice, búscalo a solas. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, es una opción, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide
en secreto. Y este es un secreto para que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Enciérrate en tu cuarto, búscalo y Dios te va a dar lo que tú le pides en secreto. Cuando estás con Él, cuando estás buscándolo a Él, Dios te va a responder. Dios va a responder. Entonces mira, si tú quieres recibir dirección de Dios, lo primero que tienes que hacer es realmente querer con todo tu corazón que Dios te hable. Y segundo, apartarte. Lo tercero que tenemos que hacer, esperar. Di conmigo, esperar. Y a veces eso de esperar, híjole, cuesta, ¿verdad? Cuesta esperar. Habacuc 2:1, y vamos a ver de qué se trata esto. Habacuc 2:1 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Ahí voy a esperar. Mira Dios, no me voy a mover hasta que tú me respondas. Hasta que tú me digas cuál es tu voluntad, no me voy a mover. Voy a esperar. Voy a estar en esta silla hasta que me contestes. Voy a permanecer hasta escucharte, ¿verdad? Mira, la prisa es el asesino número 1 para que Dios te hable. Cuando estás corriendo y llegas y le dices: bueno, Dios, mira, hijo, tengo 2 minutos, Dios. Pues dime, ¿qué quieres? Ya lo que te dije, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta situación? La prisa, así Dios nunca te va a hablar. Si no estás dispuesto a decir: Señor, mira, ya te expuse, ya te dije, hablaste a través de tu palabra, Señor, estuve contigo. Ahora, Señor, voy a esperar a que tú hables a mi vida. Libre de distracciones, libre de todas distracciones, ¿verdad? Mira, muchas cosas en el mundo buscan impedirte escuchar a Dios, especialmente nuestro enemigo, ¿verdad? Tú y yo sabemos que tenemos un enemigo, el diablo, ¿verdad? Y él no quiere que escuchemos la voz de Dios. Y él por lo regular va a utilizar 2 armas. La primera arma, no sé si a ti te pasa, pero estás orando y de repente te comienzan a bombardear un montón de pensamientos, ¿verdad? Pero tengo que comprar, me dijo Regina que fuera a comprar la leche y tengo que mandar este correo. Pero no les he dicho al staff que hay que hacer tal cosa. Pero mi papá me pidió, y de repente te comienzan a llegar un montón de pensamientos y pensamientos. ¿Sabes qué es lo que te sugiero que hagas? Toma una hoja, o a lo mejor en tu celular o en tu dispositivo, donde tú quieras, y escríbelo. Cuando te llega un pensamiento, ¿qué es lo que yo hago? Si estoy platicando con Dios, le digo: Dios, permíteme tantito, espérame, nada más escribo esto y le seguimos. Y lo escribo, ¿verdad? Me acordé que Regina me había dicho que no me olvidara de escribirle y ya estoy, hay que escribirle ahí, ya lo escribí. Ahora sí, Señor, vamos a seguir. Y sigue platicando con Dios, ¿verdad? Así de fácil, ¿sabes? El diablo nos va a querer bombardear con un montón de ideas, ¿verdad? Se te vienen las ideas, escríbelas. Esa es una solución muy sencilla. ¿Cuál es la segunda arma que utiliza el enemigo para distraernos? Para que no estemos apartados, enfocados en Dios. La segunda arma que utiliza es nuestra propia conciencia. Que nos comencemos a sentir mal, ¿verdad? Al diablo le encanta, le gusta utilizar nuestra conciencia en nuestra contra, ¿verdad? Decides a orar, comienzas a orar y de repente comienzas a pensar en todo lo malo que hiciste y lo que has hecho y cómo es posible, ¿verdad? Ahora sí, levantando las manitas, ¿verdad? Pero ayer, ¿qué tal? Y los gritotes de ayer y las palabrotas de ayer y lo que dijiste hace rato y lo que hiciste hace rato, ¿verdad? Te comienza a criticar, te recuerda todas tus debilidades, todos tus fracasos, todos tus errores, porque le encanta llenar de basura y que nos sintamos culpables, ¿verdad? Y que viene delante de ti y te dice: eres un culpable. ¿Cómo te atreves a orar, verdad? Cuando tú te sientas así, te aseguro que no es la voz de Dios, porque Dios dice en la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el Espíritu Santo puede venir y nos dice: hijo, esto hay que resolverlo. Esto que tú estás haciendo no está bien. Este rencor que estás guardando no está bien. Esto que tú estás permitiendo en tu vida y que te está distrayendo para no escuchar mi voz, para no enfocarte en mí,
Eso no está bien. El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y eso nos dice, pero por supuesto que no nos va a hacer sentir culpables y que nos sintamos mal, ¿verdad? De esa manera. Si tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué sentirte culpable. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no quiere que te sientas culpable. Dice, ninguna condenación hay. Ya no tienes por qué vivir con culpa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú le entregaste tu vida a Cristo, dice la palabra del Señor que Él ya pagó todos nuestros pecados. En la cruz ya fueron pagados nuestros pecados, fueron clavados en la cruz. Dice la palabra de Dios que el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en esa cruz, y ya Dios perdonó por completo todos nuestros pecados. Ya no tenemos por qué sentirnos mal por lo que hice, por lo que hice hace, a lo mejor el día de ayer, el día de hoy, hace un año, hace 5 años. No es posible que haya cristianos que todavía se sigan sintiendo mal por lo que hicieron hace 20 años. Cuando dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo te aconsejo si tú luchas con sentimientos de culpa? Que te aprendas versículos que te recuerden las verdades de Dios para que tú puedas luchar en contra de las mentiras del diablo. Como hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Venía el diablo y le decía, mira, dile a este pan, a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Le dijo, escrito está. ¿Cómo le vas a decir tú al diablo, escrito está, si lo único que te sabes son todas las canciones de tu artista favorito, pero no te sabes ni un solo versículo? No, pastor, es que ya a mi edad ya es difícil acordarme de todas las cosas, ¿verdad? Pero le preguntas, por ejemplo, a un hombre le preguntas de todos los jugadores de su equipo favorito. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Raúl, los jugadores del Cruz Azul, lo más seguro es que me diga quién es el portero, quién es cada uno, sin problema. Y cuándo ganaron y en qué fecha. Igual si le pregunto a Ángel de la América, etcétera, ¿verdad? Y si le pregunto a una mujer quizá, ¿verdad? No todas, porque yo sé que las de aquí son hijas y siervas del Altísimo, ¿verdad? Pero a lo mejor una que otra en otro lugar o en otras iglesias, si yo les pregunto quiénes son las protagonistas de tal novela, me dicen todo y la vida completa y el chisme completo y con quién vive ahora y con quién vivió hace 5 años, y se saben toda la historia. Pero un versículo no se pueden aprender. Por eso necesitamos tener la palabra de Dios para que cuando venga el enemigo tú le puedas decir, pero escrito está. Cuando el diablo te quiera hacer sentir culpable, tú le puedas decir, sí, pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más, Alvarito? Exacto, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Viene ese pensamiento contrario, ¿verdad? De culpable. ¿Cómo te atreves ahora? Ahora sí quieres servir al Señor. Sí, pero la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él ya pagó el precio por nosotros. Y entonces ya puedes venir con toda confianza, ¿verdad? Y puedes orar y platicar, y el diablo puede venir y quererte echar esa basura de condenación, pero tú sabes que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y puedes declarar esas palabras con toda confianza porque sabes la palabra de Dios. Mira, la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa acusador, calumniador. Y eso es lo que el diablo quiere venir con nosotros, ¿verdad? A calumniarnos, a acusarnos. Pero podemos tener toda la confianza que tenemos en Dios. Dice
Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Puedes tú acordarte de ese versículo? El Señor es misericordioso conmigo. Dios es misericordioso. A pesar de todas las cosas, de todos los errores, de todos nuestros fracasos, ¿sabes? Dios nos sigue amando. Dios te sigue amando. ¿Sabes que el día de hoy no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos? O no hay nada que tú puedas dejar de hacer para que Dios te ame más o menos. Porque, ¿sabes? El amor de Dios no depende de lo que tú haces, o de lo que yo hago. El amor de Dios depende de Él, de quién es Él, de su carácter. No es como el amor que muchas veces tenemos hacia las personas, ¿verdad? Si me hablas, te hablo. Si me tratas mal, te trato mal. Ahora esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hagamos con nuestros enemigos. Que los amemos, que oremos por ellos, que los perdonemos, que así como queremos ser tratados, que los tratemos a ellos. Pero sabes, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Así, por eso esa condenación que viene a nuestra mente la tenemos que hacer a un lado y relajarnos, ¿verdad? Relajarnos y poder recordar que podemos esperar en el Señor y decir: Dios, mira, yo espero en ti. Nos tenemos que relajar emocionalmente para poder escuchar la voz de Dios. Hacer a un lado toda preocupación, como decíamos. Si estamos preocupados, ¿crees que vas a escuchar la voz de Dios? Cuando estás todo el tiempo preocupado, angustiado, tienes que relajarte. Por eso dice la palabra de Dios: no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Ora por todo y dale gracias. Dale gracias. Señor, gracias. Mira, no lo entiendo, pero te doy gracias. Cuando nos relajamos, cuando respiramos, a veces es necesario hacer una pausa y comenzar a respirar profundo. No sé si tú acostumbras a hacer eso, pero cuando estés angustiado, haz una pausa y comienza a respirar profundo, ¿verdad? Vamos a respirar todos profundos. Mira, tan solo eso trae paz. Eso comienza a traer paz. Y a lo mejor necesitamos, voy a dedicar un minuto solamente a respirar profundo. ¿Y saben qué me gusta hacer? Pongo un video de YouTube donde se vea la playa y donde se escuchen las olas del mar. Cierro los ojos y comienzo a respirar. Señor, ahora sí, háblame. Quiero que tú hables a mi voz. Quiero que me hables. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Y sabes, Dios te habla. Dios te habla. Salmo 62:5 dice: alma mía, espera en silencio, solamente en Dios. Espera en silencio. Alma mía, cállate. Cállate, alma mía. Tranquila, tranquila. Serena, morena, tranquila, no te preocupes. Tranquila, Dios está contigo. Descansa en el Señor. Cuando haces eso, claro que vas a escuchar a Dios. Y algunos a lo mejor pueden decir: bueno, pastor, es que eso me suena como a meditación trascendental, eso de respirar profundo. Pero ¿sabes qué? De enfocarte en Dios. Pero la meditación trascendental lo que te dice es que pongas tu mente en blanco. Aquí no te estoy diciendo que pongas tu mente en blanco, te estoy diciendo que te enfoques en tu Creador, en el Dios que todo lo puede, en aquel que tu problema es nada a comparación de su grandeza, a comparación de su poder. Enfócate en Él. Aquí, mira, la Biblia nos enseña a hacer un alto, esperar en Dios, pacientemente tranquilizarnos. Nos ordena que esperemos con expectación, con una grande expectativa, ¿verdad? Dice aquí,
guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera que Dios te conteste, porque Dios te va a contestar. Ten la expectativa de que Dios va a hablar a tu vida. Salmo 5:3 dice: de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando a tu respuesta. Espero a que tú me respondas, porque yo sé, Dios, que tú me vas a responder. ¿Me puedes ayudar, Ángel, por favor? Estoy esperando a tu respuesta. Mira, a esto le llamamos el factor fe. Sabiendo de que Dios te va a responder. Dios te va a responder. De acuerdo con tu fe, te será hecho, dijo el Señor Jesucristo. Si tú crees que Dios te va a responder, Dios te va a responder. De acuerdo con tu fe. Entonces, por eso el día de hoy lo que hemos visto es que para escuchar a Dios, primero tienes que realmente tener el deseo de escuchar a Dios. Con todo tu corazón de escucharlo. Segundo, tienes que apartarte a un lugar lejos de las distracciones, lejos de todo el ruido. Y tercero, esperar, calmar tus emociones, calmar tu cuerpo, tus pensamientos, relajarte. ¿Cuántos pueden pensar cuando tienen un dolor de muela? O cuando tienes una grande molestia en el cuerpo. Es difícil. Por eso nuestro cuerpo, el que nos relajemos, es importante. Que tú te relajes, que pongas música, como esta música, por ejemplo, una música tranquila. Ahora yo sé que hay de gustos a gustos, ¿verdad? A lo mejor algunos se conectan con música más estridente, ¿verdad? Pero busca cómo conectarte con Dios. Busca qué te conecta a ti con Dios. Y sabes, Dios quiere hablarte. No solamente Dios quiere que tú le estés hablando. Tú puedes escuchar la voz de Dios, pero necesitas querer con todo tu corazón escucharlo. Apartarte, quitar toda distracción y esperar. Tener la plena confianza de que Dios te va a hablar. Ponte de pie, por favor. Si gustas, levanta tus manos delante del Señor. Dios, aquí está tu iglesia, familia de Dios, tus hijos. Señor, queremos hacer tu voluntad. No me importa, Señor, si el de al lado lo quiere hacer o no. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus planes y propósitos, Señor. Tú eres lo que más necesita mi vida. Señor, quiero escuchar. Dile al Señor: quiero escuchar tu voz. Anhelo escuchar tu voz. Habla tú a mi vida. Si eres un Dios real y verdadero, háblame. Habla mi vida. Pon impresiones en mi corazón, que yo pueda escucharte y saber que eres tú. Que cada día yo pueda apartarme, estar solo, dedicar un tiempo para estar contigo y platicar, y que tú me hables a mi vida, Señor. Que pueda yo esperar con expectativa, esperando, Señor, sabiendo que tú respondes nuestras oraciones. Dios responde a nuestras oraciones. Todos los que estamos aquí, Señor, te decimos con un corazón contrito y humillado: Dios, te necesitamos. Responde a nuestras oraciones. Necesitamos de ti. Habla nuestras vidas. Habla nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.